Bendícenos con tu Espíritu Santo, Dios, para poder recibir la palabra, entenderla y hacerla. A mí ayúdame a hablarla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos estudiando 1 Corintios. Sí, vamos siguiendo el hilo de lo que estamos estudiando. La semana pasada vimos el capítulo 9 y hablamos de los derechos del apóstol Pablo, y también vimos de que él quería ser copartícipe de Cristo, negándose a sus propios derechos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero esto también recuerden que es un paréntesis del tema que viene tratando Pablo en el capítulo 8 de la conciencia, de comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Seguimos en el mismo hilo, porque para que no se pierdan, es el mismo tema. Esto es como, perdón por el ejemplo, no tan simple. Este es como el huevito Kinder que compran, que les gustan a los niños que le compren. Cuando el niño compra el huevito Kinder, primero tiene una envoltura, ¿sí o no? Le quitan la envoltura y ¿qué ves? Un huevo de chocolate. Le das un mordisco y ¿qué ves? Que tiene chocolate blanco por dentro. Y adentro hay un huevito de plástico. Y luego lo abres y sale ya un AMLO de juguete, ¿sí? Sale ahí un juguetito ahí y la gente está feliz con ese regalito. Entonces, estas doctrinas que estamos viendo es muy parecido. Empezamos con el asunto de comer de los sacrificados a los ídolos, la conciencia. Y de ahí fuimos viendo los derechos del apóstol, cómo él se niega sus derechos. El paréntesis se hace un poquito más extenso por lo que vamos a ver hoy. Y concluimos con lo que viene hablando Pablo desde el desde el capítulo 8, lo concluimos en el capítulo 10. O sea que con la ayuda de Dios, hoy vamos a ver la mitad del capítulo 9 de 1 Corintios. Y si Dios nos permite, con el tiempo, yo creo que Dios sí lo permite, ¿verdad? Más bien somos nosotros. Vamos a terminar a ver el capítulo 10. Capítulo 9. Versículo 23 como repaso. Capítulo 9, 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Con eso terminamos la semana pasada. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto lo hago para hacerme copartícipe de él? Pues que él, siendo judío, se negaba a sus costumbres judías y se hacía como gentil para ganar a los gentiles. Que él, estando libre en Cristo, se hacía como los judíos, como si estuviera bajo la ley de Dios, como si estuviera bajo la ley de Moisés, perdón, pero no estaba él bajo la ley, con tal de ganar a los judíos. A todos se hacía de todos. ¿Por qué? Porque él quería participar con Cristo, quería ser como Cristo. Cristo se despojó de su gloria para ser como nosotros y alcanzarnos a todos nosotros. ¿Se entiende? Versículo 24. Con esto continuamos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos los días a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí el apóstol Pablo pasa de hablar de los derechos del apóstol y cómo él se niega a sus propios derechos, para hablar del punto de la conciencia de los sacrificados a los ídolos de Corintios 8. Él habla ahora de un ejemplo de los atletas. El apóstol Pablo siempre utilizaba a los atletas para dar ejemplos en cuanto a la fe, de pelear, como de boxeo, como de atletas, como de carreras. Siempre agarraba a esas personas o a los soldados para darnos ejemplos de lo que debería ser cristiano. Y ahorita, al hablar Pablo de esto, habla del esfuerzo que conlleva ser cristiano. La palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? ¿Ser cristiano conlleva esfuerzo o no conlleva esfuerzo? ¿Con qué luchas todos los días principalmente? Con tu carne. Principalmente debes luchar todos los días con tus pasiones, con tus tentaciones, con el mundo, con el diablo, con las demás personas. Entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes se ponen a ver una carrera, todos corren y todos corren con ganas. Y al final de la carrera solo uno se lleva el premio. Y el apóstol Pablo te dice, corre como el del segundo lugar. Te dice, corre como el del tercer lugar o corre como el del que llega de último. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Corre de tal manera que lo obtengas. Corre como si tú quisieras ganar ese primer lugar. Y el contexto de lo que está hablando Pablo, ¿qué es?
de negarse a uno mismo por amor a sus hermanos, aunque tengamos mucho conocimiento de cosas que no necesariamente son ilícitas, pero son pecaminosas por la falta de amor con respecto a los demás. El esfuerzo del cristiano tiene que ser visible cuando esté dispuesto a negarse cada vez más. Un cristiano se esfuerza cuando está dispuesto a negarse más. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a predicar el sábado en una casa. Me invitaron y voy a predicar. ¿Por qué? Porque lo organizamos, vi unas personas, me conocieron, escucharon la palabra, quedaron interesadas y de alguna manera decidimos, pues voy a ir y ya tengo ocupado el sábado. Pero si de repente el sábado en la mañana me dicen, hermano, hay un grupo de gente que se separó de una congregación y quisiera escuchar la palabra y solo puede el sábado en la mañana, el sábado de 9 a 11 y yo voy a visitar a una persona de 12 a 3. Híjole, ya tengo dos tiempos, yo no tenía planeado usar 2 tiempos. Y después de esto me dicen, solo se puede visitar a una hermana una vez por semana los sábados en la tarde. Entonces ya tengo 3 tiempos en el mismo día. Y después de esto se añade, hermano, hoy no hay quien vaya al comedor, o hoy no hay quien vaya a hacer la limpieza en la congregación. Y algunos dirían que el que mucho aprieta, poco abarca. Y es verdad. Pero también a la falta de manos no es ilícito si alguien quiere hacerse servicio en todas estas áreas. Escuchen bien, a la falta de manos. No es porque quiera acaparar todo, sino porque la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Entonces, él puede decir, no, ya no puedo, ya tengo ocupado este día. Ya tengo un compromiso en la mañana, tengo un compromiso en la tarde, ya no lo puedo hacer. El cristianismo se define por la disposición de negarse. Uno que corre la carrera tiene que poner todas sus fuerzas para obtener el premio. Cuando un atleta que es enviado de México a las Olimpiadas y llega en último lugar, llega a su país y lo sacan del país por haber perdido. ¿Cuándo pasa eso? No pasa eso, ¿verdad? ¿Cuándo puede pasar esto entonces? ¿De qué premio estaría hablando? ¿De qué premio está hablando? Corre de tal manera que lo obtengas. ¿De qué premio estaría hablando? Corre de tal manera que obtengas ese premio. O sea, estaremos hablando de que perderemos la salvación. No está hablando de perder la salvación. Así como un atleta que va y pierde o llega de último lugar, no lo expulsan de su país o lo llevan a la cárcel por haber perdido. Eso quizás pasa en Corea del Norte, en la China, no lo sé. Pero usualmente no pasa eso. ¿Pero qué premio se pierde? Seguimos leyendo para entender un poquito. Vean lo que dice el texto. Versículo 25. Todo aquel que lucha. Primero habló de atletas que corren y luego habla de este juego de las tipo olimpiadas. En Corinto había un festejo de deportes. Los deportes de Corinto, que eran los segundos más populares después de las olimpiadas. Por eso los corintios sabían muy bien de lo que el apóstol Pablo les estaba hablando. Dice el texto que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿El premio cuál es? Una corona incorruptible. ¿Cómo se entrena uno para la vida cristiana? Porque dice que el atleta, para ser atleta, de todo se abstiene. Por ejemplo, vienen las Olimpiadas y dicen los deportistas yucatecos, tenemos que viajar a las Olimpiadas, no sé, vayan a ser en China, en Alemania, donde sea, y para festejarlo vamos a comprar unas tortas de lechón, unas Coca-Colas bien frías, y vamos a darle duro a los tacos. ¿Eso harían los atletas? ¿Verdad que no lo hacen? ¿Pero por qué no lo hacen? Porque necesitan estar preparados físicamente, la resistencia, la fuerza, la velocidad, la capacidad, la técnica. Imagínate un gimnasta con 120 kilos. ¿Sí? Va a aparecer ahí algo chistoso dando vueltas, quizás va a rodar allí. Y hace poquito pasó en las Olimpiadas, creo que China mandó a alguien a levantamiento de pesas, alguien, o la India, alguien inexperto, pero ahí lo mandó. Y ganó el último, y no ganó ningún lugar. O sea, quedó al final de todo con la peor puntuación, pero bueno, su país mandó a alguien allí.
levantamiento de pesas. Y quizás veríamos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un gran atleta que rompe récords, gana medallas de oro, de plata, gana una competencia tras otra y tras otra? Hace poco, supuestamente, el hombre con el mejor físico del mundo, o el hombre más guapo del mundo, o el hombre más parecido del mundo, o el hombre con el mejor cuerpo del mundo, Michael Phelps. ¿Algunos saben quién es Michael Phelps? Es el campeón mundial de natación en no sé cómo le llaman, todas las técnicas, todas las métodos de nado, mariposa, qué sé yo. Es el campeón mundial. Y ese hombre está bien parecido. Hace poco creo que un francés acaba de batir su récord por mucho. ¿Sí? Y le tocó a Michael Phelps ponerle la medalla de oro al francés, a un muchacho francés de 21 años. Ya batieron su récord. Ya no es el mejor del mundo. Ya otro lo sustituyó. ¿Por qué crees que pasa eso? Escúchalo bien, porque esto aplica a la vida cristiana. Pablo lo está aplicando a la vida cristiana. Se va a oír feo lo que voy a decir, pero así es. Perdón que lo diga. ¿Por qué hay mejores cristianos que otros? Se oye feo, ¿verdad? Se duele, ¿verdad? Híjole, claro, ya te reconociste con 20 kilos espirituales, todo ahí desalineado espiritual. No puedes caminar la carrera. No. ¿Por qué no estás dispuesto? ¿Por qué no puedes vencer en tu vida cristiana? Porque no estás dispuesto a ¿qué? A abstenerse de todo lo que no te conviene. En este caso, los corintios, ¿cuál era el problema de ellos? Tengo conocimiento, puedo comer carne. Y no podía avanzar la iglesia. ¿Por qué no puede avanzar la iglesia? Porque eran tropiezos para sus hermanos. Y otras cosas que vamos a ver ahorita. Entonces, eso impide que un cristiano se desarrolle. La falta de abstención, ¿está bien dicho? La falta de abstención o la falta de negación impide que un cristiano se desarrolle. Aquí tienes una gran clave para crecer en la fe. Se llama negación. Entrégate, sacrifícate, camina la segunda milla. Da la otra mejilla, da más de lo que los demás dan, entrégate más, sacrifícate más, desvélate más, gasta más de tus fuerzas, de tu dinero, gástate más tú por la obra de Dios. Y esto va a ocasionar en ti un inevitable crecimiento. Y al final Dios pondrá tu corona, pero esa corona lo reciben ¿quiénes? Los que aprenden a abstenerse de muchas cosas con tal de agradar ¿a quién? A Dios y a su prójimo, a sus semejantes. Vamos a ver si es verdad. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad se esfuerzan para recibir una corona incorruptible. Pero nosotros de todos nos abstenemos. ¿Para qué? Para obtener una corona incorruptible. ¿Cuál es el consuelo del Hijo de Dios que tiende a desanimarse por la obra que hace y no ve un resultado en la conversión de las personas, en la gente que se convierte, en el sufrimiento que tiene que pasar, las injusticias, la escasez, lo que tú quieres, la enfermedad, el abandono? ¿Cuál es su consuelo? No importa, Señor. No lo hago para los hombres, lo hago para ti. Lo hago porque quiero recibir ¿qué? Mi premio de tu parte. No quiero una recompensa aquí abajo. No quiero un premio aquí abajo, no quiero un reconocimiento. A ver, pase el hermano fulano de tal aquí al frente. Aquí está, este es tu premio por ser el mejor hermano 2022-2023. Un aplauso, por favor. El cristiano dice, no importa, Señor, que nada sea visto de mí. No importa si no soy reconocido, no importa si soy desechado, menospreciado, no importa si no soy amado, no importa nada. Yo quiero mi corona en el cielo. Los hijos de Dios pueden decir, puedo hacer esta cosa, pero si esto lo hago y mi hermano va a ser lastimado, la iglesia va a ser tropezada, los gentiles van a ser tropezados, es mi derecho, no lo voy a hacer. Oye, pero puedes hacerlo. No lo voy a hacer. Versículo 26, ve lo que dice el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro. Fíjate la expresión del apóstol Pablo. Los dos ejemplos que dio es correr y luchar. Y dice Pablo, yo no sé tú, pero yo así corro mi cristianismo. Amén. ¿Cómo corres tú tu cristianismo? Ve lo que dice el apóstol Pablo. Yo así corro. Y dice, no como la aventura. De esta manera peleo
no como quien golpea al aire. Ve lo que dice el apóstol Pablo: yo peleo y yo corro. ¿Podemos negar que el apóstol Pablo se esforzaba en vivir la vida cristiana? No lo podemos negar. El apóstol Pablo estaba dispuesto. Lo dijo en una ocasión, que cada vez que se para a la entrada de una ciudad, el Espíritu le decía algo. ¿Qué le decía el Espíritu? ¿Qué le decía el Espíritu? Que me esperan, ¿qué? Persecuciones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. El apóstol Pablo iba a lo que iba para hacer la obra de Dios. Y no veía el costo. Hay veces yo les digo a mis hijos: quizás a ti te pese ir a la reunión, te pese acompañarte, te pese cargar tu Biblia, te pese leer la Biblia, te pese muchas cosas, pero te entiendo, porque no has nacido de nuevo. Porque el día que nazcas de nuevo vas a hacer lo que yo hago y lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer más. El día que nazcas de nuevo. No vas a necesitar a tu papá y a tu mamá que estén chicoteando para que vayas a la iglesia. No vas a necesitar a la iglesia que todos estén presionando con preguntas: ¿por qué no te conviertes? ¿Por qué? Porque Cristo reina en tu corazón y vas a hacer las cosas porque Cristo está allí. Nadie te va a obligar. El apóstol Pablo dice: yo corro de esta manera, yo corro. Perdón por lo que voy a decir, pero si te quedas atrás, hermano, perdóname. Yo voy a seguir corriendo. Si se desanima fulano y apostata, si otro se aparta de la iglesia, si otro se aparta de la fe, ni modo, que me lo siento, yo voy a seguir hacia adelante. Obviamente que los hijos de Dios también se preocupan por los que caen y los levantan, pero también es parte de su camino cristiano y su negación. En el versículo 27 el apóstol Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. La palabra golpeo en el griego significa golpear debajo del ojo. No es golpear aquí, ni en el plexo solar. La palabra golpe en la palabra griega original es golpear aquí, ¿dónde? Debajo del ojo, para dejarlo como morado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con su cuerpo? Mi cuerpo no quiere servir. Mi cuerpo no quiere negarse. Mi cuerpo no quiere caminar la segunda milla. Mi cuerpo no quiere sudar. No quiere la fatiga. Mi cuerpo no quiere cansarse. Mi cuerpo no quiere, pero ¿sabes qué hago mi cuerpo? Mi cuerpo lo golpeo. Y este es un sentido metafórico, porque muchos han malentendido este pasaje. De aquí surgieron los famosos flagelantes. Que es un flagelo, es un látigo que la gente, mía culpa, pa, mía culpa, pa, mía culpa, y se andaban pegando. ¿Por qué? Porque piensan que así van a obtener una super santidad, porque están castigando la carne y el pecado. Pero eso es falso. Cuando el apóstol Pablo dice golpeo mi cuerpo, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Está hablando metafóricamente o literalmente? Es metáfora. Y dice: y lo pongo en servidumbre. ¿Sabes qué es poner servidumbre? La palabra servidumbre es de la palabra capataz en el griego. ¿Y sabes qué significa el capataz? El que somete a los esclavos, o el que obliga a los esclavos a obedecer. Imagínate al apóstol Pablo poniendo sus cosas porque no quiere perdonar, no quiere cambiar la segunda milla, no quiere servir, no quiere importarle si su hermano se tropieza. Él quiere comer porque tiene hambre, él quiere hacer. Y dice Pablo: estás muy equivocado. Y pum, a su propia carne. Y vámonos. Y lo agarra y lo trae. Y vas a servir a Cristo, a su propio yo. Y vas a humillarte a Él. Y vas a aguantarte las ganas de comer. Y te vas a ir a pie. Y vas a cerrar tu boca cuando te insulten. ¿Y qué está haciendo Pablo con su propia carne? Él está corriendo, él está golpeando su cuerpo y lo está llevando ¿a dónde? A la servidumbre. ¿Sí? Golpeo mi cuerpo y lo obligo a servidumbre. Lo obligo a servir. Lo someto. ¿A quién someto? No se habla Pablo de someter a la iglesia. Está Pablo de someter ¿a quién? A su yo. A su viejo hombre, a su carne. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando así con nuestra carne? ¿O no será que nuestra carne tiene bien estropeado nuestro espíritu? ¿O no será que el fuerte es la carne y el espíritu es el débil? ¿Sí o no? Pues es interesante la pregunta, ¿sí o no? Es interesante, porque si tu espíritu es el fuerte en Dios, en Cristo, siempre la carne va a querer rebelarse, pero siempre la carne va a ser sometida. Siempre, en cualquier momento.
Pero si tu carne es la fuerte y tu espíritu está todo decrépito, porque no buscas a Dios, ni te has convertido, ni lees, ni oras, obviamente que tu carne es el rey de tu vida. Lo que tu carnita quiera, haces. Te comportas como se te dé la gana. ¿Qué tiene que ver esto que Pablo está diciendo con respecto a lo que hemos visto acerca de negar sus derechos, de lo sacrificado a los ídolos, de la conciencia de los demás? Capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Ahí te parece que el apóstol Pablo como que cambió de tema otra vez. Este Pablo me confunde. Nunca termina un tema que empieza. No es que nunca ha terminado. Él está hablando en el mismo punto. Solo que con cada idea, con cada enseñanza, está reforzando el mismo punto. Ahorita Pablo pasa a recordar a Israel. ¿A quiénes? A los gentiles, a los corintios. Ustedes ya conocen nuestra historia. Habían estudiado tanta palabra que lo más probable es que ya sabían la historia de Israel. Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ellos cuando cruzaron por el mar, cruzaron un mar que tenía dos paredes grandes, de mar de un lado y de mar del otro. No es como dicen en el mundo que el mar se bajó y surgió un puente seco y cruzaron. No, Dios dividió el mar y habían dos paredes de manera sobrenatural, uno en cada lado del otro, y por ahí cruzó el pueblo, y encima de ellos la nube de Dios, o la presencia de Dios en manera de nube, y de noche era fuego, esa misma presencia. Y fueron bautizados con Moisés. Dirían los corintios, nosotros también estamos bautizados. Bendito Dios, y yo estoy bautizado. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. No ignores esto. Dios los salvó pasando por tierra seca. Dios los bautizó con Moisés. Y Dios los sustentó de manera sobrenatural. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿De qué alimento está hablando? Del maná. Pero ¿cómo que espiritual si lo comían? Es que la palabra dice que todo lo que pasó en el pasado eran sombras y figuras de lo que habría de venir. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesús. Vuestros padres comieron ese pan y murieron. El que coma de esta carne y esta sangre nunca tendrá hambre y no tendrá sed jamás. ¿Qué pasa con los corintios entonces? Nosotros también participamos de la Santa Cena. Es más, si Dios nos da la vida, la próxima semana vamos a atacar el punto de la Santa Cena. Mal hecha, porque es lo que sigue. Dice el texto, todos participaron de la misma comida espiritual. 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿De qué bebida habla? ¿Cuál es la bebida de los hijos de Dios? ¿O el pueblo de Dios en aquel entonces? No voy a decir Coca-Cola. Mande. No. Seguimos leyendo. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué bebían? Agua de la peña. En el desierto Dios alimentaba a su pueblo. Dios mandaba toneladas de comida diario para su pueblo. Y dice algo curioso, el agua nunca los abandonó. No dice que ellos encontraron el agua. Lo que está diciendo aquí es que el agua nunca, ¿qué? Nunca los abandonó. Y otros en el comentario bíblico dice un comentario que algunos rabinos judíos se imaginan que la piedra donde brotaba el agua giraba, rodaba o se arrastraba y iba junto con los hebreos, porque dice que la roca espiritual que los seguía. Otros creen que quizás eso es demasiada imaginación, y a lo mejor se refería de que las corrientes de las aguas siempre estaban disponibles. Cada vez que tenían sed, de la piedra Dios hacía emanar el agua. El caso es que estaban sustentados de manera sobrenatural, ¿sí o no? ¿Cómo un hijo de Dios es sustentado en este mundo? ¿No también de manera sobrenatural? Tu alimento es Cristo, tu bebida es Cristo. Eres bautizado en Cristo. Eres sustentado en Cristo. No hay forma de que andemos este desierto sin todo esto, ¿sí o no? No hay forma. Así como Israel era imposible que cruzara un desierto espantoso, árido, ardiente, lleno de bestias, sin comida y sin agua.
y que no se descalce su calzado, así es imposible que el Hijo de Dios camine por el mundo sin Cristo. ¿En qué verso estamos? Estamos en el versículo 4. Versículo 4 dice 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Entonces, ¿cuáles eran esos otros que Dios le agradó que no quedaron postrados en el desierto? ¿Quiénes eran esos otros? De las miles y miles de personas que salieron de Egipto, los que salieron de Egipto, al final, escúchalo bien, al final solamente entraron 2 personas. Es como que digamos, de Quimbilá se convierte en 50 personas. Pasa la generación, muere la primera generación y viene la segunda generación. Viene Cristo y se lleva al cielo esa iglesia. Y resulta que de la segunda generación se lleva a todos y de la primera generación nada más se lleva a 2. ¿Cómo está eso? Y aquí es donde hablamos y no podemos negar que hay que cuidar la salvación, ¿sí o no? Alguien dice, salvo siempre, salvo. Yo creo que la salvación es segura y yo creo que la salvación no está hecha para perderse, eso creo. ¿Sí? No digo que la salvación no se pierde, no, creo que la salvación no está hecha para perderse. La salvación está bien diseñada para que el que esté en ella permanezca salvo siempre. Y como hemos dicho otras veces, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Entonces, según lo que veo yo en este versículo, si salen miles y al final solo entran 2, que era Oseas, hijo de Nun, llamado Josué, y también Caleb, ¿qué me toca a mí, hermanos? ¿Qué te toca a ti entonces? Porque aquí en esta congregación hay una primera generación de esta congregación. También en Mérida podemos decir que hubo un reset ahí y empezamos desde cero con nuevas personas y también hay una primera generación, pero también hay niños que han crecido desde esa primera generación, ya son jóvenes, esperamos que se conviertan pronto a Cristo. ¿Y qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Ve lo que dice el texto. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿El desierto figura de qué es? Del mundo. Y no vaya a ser que te hayas convertido a Cristo y hayas caminado con Cristo y te tomaste tus libertades, entre comillas, y al final no entras a la gloria eterna o al reposo eterno porque quedaste postrado en este desierto. ¿Hay peligro o no hay peligro? Sí hay peligro. Sí hay peligro. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quiénes? ¿Para quién es ejemplo? Es que el Dios del Antiguo Testamento era más estricto y el Dios del Nuevo Testamento es más blando. ¿Será verdad? No, mira, ¿sabes por qué existe? ¿Sabes por qué Dios permitió toda la historia del Antiguo Testamento? A manera de reyes, a manera de guerras, a manera de contiendas bélicas, gigantes y jovencitos matando gigantes y ejércitos de 300 ganando ejércitos de miles. ¿Sabes por qué Dios permitió esa historia de ese tipo? Para que sea muy gráfica cómo debe ser tu vida cristiana en este mundo hoy. Hoy hay que cuidar la salvación. Hoy hay que cuidar cómo camino en este desierto. No vaya a ser que me quede. ¿Por qué Pablo le dice esto a los corintios si no eran hebreos? Porque tú no serás hebreo, hermano de Corinto, pero eres iglesia. Y como eres iglesia, también eres pueblo de Dios. Y si Dios hizo eso con su primer pueblo y quedaron postrados en el desierto, entonces tú también debes de tener mucho cuidado. ¿Se entiende? ¿Mucho cuidado de qué? Porque podemos aplicar este texto de manera aislada. Por eso, hermanos, hay que vivir en santidad, hay que guardarse del pecado, deja la bebida, deja del alcohol, podemos agarrar el texto aislado en su contexto y aplicarlo así como te lo estoy diciendo. Pero ¿cuál es el contexto? De lo sacrificado a los ídolos. Versículo, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Qué? Codiciaron. Los hebreos cuando estaban en el desierto codiciaron cosas malas. A ver, ¿quién me da un ejemplo?
Si has leído tu Biblia, te acordarás que hubieron muchas ocasiones que provocaron a ira a Dios, a enojo, por sus quejas, codiciando cosas. ¿Alguien sabe? ¿Nadie se acuerda? La carne, alguien lo dijo por allá, la carne. Ojalá comiéramos ahí. Este maná liviano ya nos tiene harto. ¿Quién nos diera a comer carne? Allá en Egipto comíamos carne. Se están quejando contra Dios. Codiciaron cosas malas. A ver, hago la pregunta. ¿Es pecado comer carne? ¿Es pecado el deseo normal y natural del pueblo, estando en el desierto, de comer carne? No es pecado. ¿Cuál fue el pecado entonces? Insinuar que tu vida era mejor sin Dios. Eso es blasfemia y eso es pecado. ¿Se entiende? Antes no me iba como me va ahora. Antes no tenía que guardarme de tanta cosa. Antes yo pecaba y ni en cuenta, y disfrutaba y comía y bebía, pero ahora tengo que cuidarme de muchas cosas. Estaba yo mejor sin Cristo, estaba yo mejor sin Dios. Antes en el mundo me iba mejor. Y el problema no es lo que comes o lo que has dejado de comer. Si es vianda, si es carne o es pan o son legumbres. El problema es que codicias cosas malas. Otra cosa que codició el pueblo de Dios. ¿Mande? Las cebollas. Pues sí, son alimentos también. La cebolla, los puerros. Pero aparte de alimentos, acuérdense que cuando estaban allá en el libro de Números, Balán y Balac querían maldecir al pueblo y Dios no se lo permitió. Pero ¿qué hizo Balaam? Le aconsejó que mandara a sus muchachas. Manda a tus muchachas con minifaldas sexys, minifalditas aquí, una palma debajo de la cintura. Mándalas con minifaldas, con tacones altos, que caminen como rameras, y vas a ver cómo pecan. Y Dios mismo se va a encargar de ellos. ¿Codiciaron qué? Cosas sexuales. Y pecaron. ¿Y Dios los castigó? Y Dios los castigó. ¿Por qué Pablo le dice esto a los corintios? Porque ellos comían de lo sacrificado a los ídolos. Pero era tanta su libertad que si había kermés aquí en la iglesia católica, ahí voy a comer mi comida, mis tacos, y mis garnachas y mis guaraches. Total, ¿qué tiene de pecado? No tiene nada de malo. Total, aquí en la corrida donde se pone el torito y está toda la gente, hay feria, bien bonito, vamos, no pasa nada. Total, no estamos en pecado, ¿no? ¿Es pecado la feria? Fíjate bien en dónde está ubicado el lugar donde te metes. ¿Dónde está ubicado el lugar donde te metes? Porque puedes comer carne de puerco, carne de res. ¿Puede alguien sacrificar algo a los ídolos y llevártelo a la puerta de tu casa y tú sentarte y comértelo y ni idea de qué pasó por María y José y este lindito no me acuerdo? Ni idea. Ya te lo tragaste. Pero otra cosa muy distinta es que te vayas a meter en lugares donde se supone que hay otro culto diferente, otra adoración diferente, otras costumbres religiosas que tú no practicas, pero ahí te vas a meter. Es lo que dice aquí claramente, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Recuerde que el error de los corintios es que ellos tenían conocimiento y habían dicho que muchas cosas no eran malas en sí mismas. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 14: estoy seguro y convencido en el Señor que nada es malo en sí mismo. Versículo 7. No seas idólatra como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ese pueblo comía bien, bebía y se levantó a jugar. Pero ¿cómo comía el pueblo de Israel? ¿Cómo fue su primera fiesta de Israel? ¿Cómo fue su primera fiesta de Israel saliendo de Egipto? ¿Cómo fue su primera fiesta? ¿Dónde? Al becerro de oro, ¿te acuerdas? Esa fue su primera coinonía. Pusieron un Dios con D minúscula, manera de buey, de vaca, y dijeron: este es Dios, y este nos sacó de la tierra de Egipto. Y se pusieron a bailar, a beber, a comer, y dice que se pusieron a jugar. Y algunos comentaristas dicen de este versículo que ese ponerse a jugar eran juegos sexuales, orgías, encendidos por el alcohol y la lujuria. En medio de la fiesta hacían cosas que no deberían de hacer.
¿Y en qué estaban cayendo los corintios? ¿No acudían a las prostitutas? ¿Prostitutas de templos paganos? El cuerpo para las viandas y las viandas para el cuerpo. Entonces el sexo es para los órganos masculinos y femeninos. No seáis idólatras. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los corintios? No tomes, no comas, no forniques, no tientes al Señor, como ellos lo hicieron. Pero yo te digo, pero tengo libertad en Cristo, hermano. Yo estoy saliendo del alcohol y tengo libertad en Cristo. Me voy a comprar allá en el Oxxo, ¿no? Pasas en el Oxxo y ves las Coca-Colas, las Avias, los chocolates, y de repente ves la 2X, la Tecate. Y como te dejas llevar por el diablo, pues nada es malo en sí mismo, ¿no? Claro, eso uno puede decir, nada es malo, ¿no? Pero si quedas así, que nadie te vea, ¿no? Sacas, vas, lo guardas. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto a los cristianos de Corintios? Perdón, tanta pregunta, que repite esta pregunta. ¿Con qué está lidiando el apóstol Pablo? Con las cosas pecaminosas que pasan por su cabeza, que les lleva a hacer acciones indebidas. Ahí estaban comiendo y bebiendo y todo esto, pero ¿en dónde pensaba el trato del pecado para que llegaran a eso, hermanos? Empezaba aquí, en su supuesto, ¿qué? Conocimiento. Dice la palabra, no adulterarás, pero yo agarro a mi compañera de trabajo de la cintura y la acaricio con mis dedos así suavecito, y la otra es así. No adulterado, no he hecho nada malo. Siento una atracción hacia una mujer y empiezo a coquetear con ella. No he hecho nada malo, no la he tocado, solamente coqueteo con ella, solamente me excedo de amable. Estamos jugando con fuego. Por eso dice el apóstol Pablo, cuidado cómo comen, cuidado cómo beben, cuidado que no vayas a estar fornicando. Y luego dice al final, no tientes al Señor. ¿La iglesia puede cometer el error de tentar a Dios como Israel tentó a Dios? Uy, definitivamente que sí. Podemos ver películas, claro, no tiene nada de malo, nada es malo en sí mismo. Pero vamos a ver una película inmoral. Vamos a ver una película que ofende a Dios. Vamos a ver una película que blasfema, insulta el nombre de Dios. Vamos a ver esto y vamos a ver un montón de cosas. Fíjate que con eso yo no estoy condenando todo lo que el mundo hace. Lo que estoy diciendo es que tengas cuidado en lo que involucras tu vida. Hay gente que condena a otros por ir al cine. Es que ir al cine es pecado. Sí, soy pecador, hermano. ¿Y por qué eres pecador? Porque fui al cine. Híjole, fuiste a ver los Avengers, ¿no? No, hermano, fuiste a ver esa película erótica que sacó ahí tal productora. No, tampoco, hermano. Fuiste a ver, qué sé yo, Barbie. No, tampoco. ¿Qué fuiste a ver? A Prueba de Fuego. Fuiste a ver A Prueba de Fuego. La del hermano que se convierte y restaura su matrimonio. Sí, esa fui a ver, porque hay películas que salen de ese tipo en los cines. O películas que son seculares, pero no son escandalosas. Ahorita va a salir una película muy fuerte que no es recomendable para niños. Son Niños de Libertad. Hay que tener precaución, porque cierta precaución no es malo, pero hay que tener cierta precaución porque es muy fuerte el tema. No es recomendable para niños. Y también tener en cuenta de que el catolicismo lo está levantando. Es bueno apoyar todo lo que es bueno, pero siempre tener cuidado. Podemos cometer el mismo error de tentar al Señor. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué había en la iglesia de Corinto? Pues también había murmuración. ¿Y qué es la murmuración? ¿Cómo murmuraba María y Aarón? ¿Aarón murmuraron contra Moisés? ¿Cómo murmuraron María y Aarón?
Coré, Datán y Abiram. Los que querían carne, los que querían agua. ¿Cómo murmuraban? Murmuraban de los hermanos. Haz de cuenta que yo me junto con el hermano Alfredo y le digo, ¿sabes qué? Los hijos del hermano Rigo, no te juntes con sus hijos. Los hijos del hermano Israel, no te juntes. O los hijos de Asael, o los hijos, o mis hijos, o con este hermano. Estoy hablando mal de todo el mundo. Y estamos murmurando, hablando de lo que no debemos hablar. Si tienes algo que decir, la Biblia ya lo sabemos millones de veces, habla y resuélvelo personalmente. Amén. Así se hace. Y como esposos y como maridos, cuidemos a nuestras mujeres. Que no caigan en la murmuración. ¿Sí? Así que si tu esposa, fíjate que me contó la hermana que, ¿sabes qué? Mejor no me digas nada. Listo. Y si es algo grave, vamos a hablarlo. Ay, pero ¿por qué? Vamos a hablarlo. Porque esto no estamos jugando a la iglesia. Si murmuramos, escuchen bien, si murmuramos, nos va a ir mal. No estoy hablando que murmures contra mí. Murmura contra quien quieras, nos va a ir mal. Y si murmuras contra Dios, te va a ir peor. Porque el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Es el mismo Dios. ¿O no lo es? Es el mismo Dios. Este capítulo de la Biblia es de los que más severamente Dios en su espíritu le habla a la iglesia. No solamente cuando murió Ananías y Zafira. Es de la parte donde Dios a través de su espíritu, y Pablo le habla con mucha autoridad y rigidez al pueblo de Dios. En este caso, la iglesia. No tientes al Señor. No, es que el antiguo, estoy en el antiguo, en el nuevo, no lees tu Biblia. Porque claramente dice que esto aplica también ahora, ¿sí no? Claramente dice que esto también aplica y perecieron por el destructor. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarte a ti. Para amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros. O sea que esto, Jorge Polanco, esto te aplica a ti. Aguas, Jorge Polanco. Cuídate, Jorge Polanco, de murmurar de tus hermanos. Cuídate de murmurar de los demás. Si tienes algo que decir, ve y dilo de frente. No lo mandes por WhatsApp, ni mucho menos tus indirectas de estados de WhatsApp o de Facebook. Se habla cara a cara y de frente y con respeto. ¿Sí? Porque ahorita como ya hay tecnología, ya restituimos tecnológicamente. Hermano, perdóname. Listo, ya. Esto no se hace así. Hermano, pecaste contra mí y necesito... Tampoco se hace así. Se hace como se debe de hacer. ¿Se entiende o no se entiende? Estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cómo vio el apóstol Pablo? El apóstol Pablo siempre tenía en mente de que Cristo podía venir, ¿qué? En cualquier momento. Y la iglesia debe de estar lista. Fíjate en la mente del apóstol Pablo. Nos han alcanzado los fines de los siglos. En cualquier momento Cristo viene, hermanos. Ya pasaron 2000 años. Pero Pablo, su mente, ¿cuál era? Cristo viene hoy, hermanos. Va a venir en cualquier momento. Por eso no conviene que nos relajemos y digamos, Cristo va a venir en 1000 años más, o en 50 años más, y vivamos como se nos dé la gana. No, hermanos, tenemos que vivir de tal manera como si Cristo viniera hoy. Si se nos revelara de una manera supernatural y poderosísima que Cristo está por venir, irías corriendo a pedir perdón, irías corriendo a restituir, irías corriendo a arrepentirte, estarías tirando la basura del mundo que tienes atesorada en tu casa. ¿Cierto o no es cierto? Lo harías en un 2x3. ¿Por qué? Porque no quieres irte al infierno. Pero debemos de vivir de esta forma, como si Cristo fuera a venir en cualquier momento. Tal parece que no lo creemos, o la iglesia de Corinto no lo creía. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Qué interesante este versículo en su contexto inmediato, ¿verdad? El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Quién pensaba estar firme? ¿Quién pensaba estar firme? Come de los sacrificados a los ídolos, iba a comer al restaurante del templo pagano, se tropezaba el hermano, fornicaba, hacía los bienes, etcétera, etcétera. ¿Quién lo hacía? ¿Quién pensaba que estaba firme? Yo estoy bien, hermano. ¿Quién pensaba estar firme? ¿El que supuestamente tiene qué?
tiene conocimiento. El que supuestamente tiene conocimiento. Qué interesante es este mismo versículo en su contexto inmediato. Ve de qué forma un solo versículo agarra un sentido más completo, más profundo, si tomamos en cuenta su contexto inmediato. Y su contexto inmediato no son 2 versículos arriba, ni 10 versículos arriba, sino estamos hablando de 2 capítulos atrás. ¿Sí nos damos cuenta? De 2 capítulos atrás. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo aplicamos esto en la modernidad? ¿Cómo lo aplicamos? Oye, hermano, se me acerca alguien y me dice: veo que estás mal en esta forma de vestir, en esta forma de hablar, veo que tus hijos están muy mal criados. Ay, hermano, ¿tú qué tienes que decirme? Además, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ya te fijaste tú de tu vida? ¿Ya te fijaste tú de tu familia? Y así la aplicamos, o sea, se la regresamos a la persona que nos reprende. Y no está bien, pero usualmente así se aplica y es un error. ¿Cómo se aplica este versículo? No vaya a ser que tu conocimiento somero, o sea, superficial de las Escrituras, te haga pensar que estás bien parado delante de Dios y estés cometiendo muchos errores. ¿Se entiende? No vayas a pensar que tu conocimiento tan pequeño de las Escrituras te haga pensar que eres el Elías de la iglesia, la Débora de la congregación, el Moisés de la iglesia, el Pablo de la iglesia. No vayas a pensar que creas que sabes mucho y estés metiendo mucho la pata. Es lo que está diciendo. El que empieza a estar firme, pues mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí el apóstol Pablo aprovecha para meter al asunto de las tentaciones. Si alguno cae en la tentación, ¿le puede recriminar a Dios de que la tentación era demasiado para él? Es que yo no pude resistir porque la tentación era mucha. Es más, dice que la tentación que no es sobrehumana. Dios no va a permitir que la prueba que uno viva, en este caso, era algo muy sencillo. Comer carne no era la gran prueba. Pero si alguna vez viviéramos una prueba muy difícil, que tu padre te diga: ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti si vas a buscar a Dios. Que tu madre te diga: ¿sabes qué? Te desheredo si tú sigues buscando a Dios o leyendo tu Biblia. O que te despidan de un trabajo por no creer en la ideología de género y estás pasando necesidad. O te cuadras a la ideología de género, o te cuadras al trabajo y te quedas en el empleo conservando tu dinero, o te mantienes recto y fiel delante de Dios aunque pierdas el trabajo, o se desbarate tu familia, o lo que sea, o se venga abajo a la iglesia y tú quedes solito en la nada. Según ese texto, ninguna prueba es humanamente imposible de sobrellevar. Todo es posible de sobrellevar, por muy difícil que sea. Es más, aquí dice: ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que puedas soportar. Aquí hay 2 promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios cuando venga una prueba difícil? Si estás caminando con Dios. La primera, ¿cuál es? Que si por alguna razón Satanás, mira, si por Satanás fuera, en un día te destruye. La prueba, ¿quién es? Job. En un día te destruye todo. ¿Sí o no? Satanás tiene ese poder para hacer eso. Satanás tiene el poder para en un día quitarte tus propiedades, tus riquezas, tus ganancias, tu negocio, matar a todos tus hijos y envenenar a tu mujer. O si eres mujer fiel, envenenar a tu marido. Satanás tiene el poder para hacer eso. ¿O no lo tiene? Si por Satanás fuera, ella hubiera acabado con todos nosotros. Entonces, cuando uno es probado, ¿qué es lo que hace Dios? Tranquilo, ¿ah? Vas a poder llegar hasta aquí, le dice Dios. Y de ahí, Satanás no pasa. La figura del mar, cuando Dios dice: ¿no ves al mar? Qué poderoso es, qué grande es. No pasa del límite que Él quiere puesto el mar. Él tiene orden eterno y jamás pasará de ese límite. Entonces, así es Satanás. Es muy poderoso, es muy grande, tiene mucho poder destructivo. Pero si Dios dice: hasta aquí llegas, ella no puede pasar más. Amén. Entonces, esa es la primera promesa. Si uno está pasando por pruebas, tiene que confiar: Señor, lo que voy a vivir no es superior. Y si alguno cae y se pierde, ¿por qué cae y se pierde? Porque Dios es mentiroso. Porque Dios falla. Entonces, ¿sabes por qué alguno se pierde?
¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Dice que también da la salida. ¿La salida de qué? De la prueba, para que se termine la prueba. No, la salida no es para que se acabe la prueba. La salida, ¿para qué es? Según el versículo. Para que pueda soportar. O sea que la prueba se acabó. La prueba no se acabó, sino que hay una salida donde Dios te tiene y ahí vas a poder soportar. La idea de la prueba del cristiano con esa salida donde Dios puede soportar es como que esté caminando en lo alto de una montaña y se desate una tormenta, vientos, y se rompan las piedras y él no sepa qué hacer y esté desesperado y esté por caerse al precipicio y morirse, y de repente hace así y encuentra una hendidura y se mete en la hendidura y la tormenta sigue afuera. Encontró una salida. Mientras la tormenta pasa, él está allá adentro y puede soportar. Nuestras vidas están escondidas siempre ¿en dónde, hermanos? En Cristo. Cuando vemos esta situación aplicado a los corintios, podemos entender que los corintios no están viviendo un cristianismo muy ejemplar, que digamos, porque se dejaban arrastrar por cualquier cosa prácticamente. ¿Qué había pasado con su carne y sus placeres? Habían tomado poder otra vez sobre sus vidas. Ve lo que dice el versículo: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. La idolatría hay que escapar de ella también, como la fornicación. Hay que evitar la fornicación. A ver, Pablo, pero en el capítulo 8 acabas de decir que un ídolo nada es. Y aquí Pablo te dice en el 10 que tienes que escapar ¿de qué? De la idolatría. ¿Cómo se entiende esto? Si viene alguien y me trae un pan de muerto, ¿qué hago entonces? Huyo de la idolatría porque pues fue sacrificado a muerto, o el ídolo nada es y me lo como. ¿Qué hago entonces? La respuesta está después. Huyan de la idolatría. Como sensatos les hablo, como gente inteligente. Juzguen ustedes lo que estoy enseñando. Vamos a pensar un poquito, dice Pablo. Vamos a juzgar un poquito, vamos a razonar. Ojo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿De qué le está hablando Pablo a la iglesia? ¿De la Santa Comunión o de la cena? La iglesia tiene un sacramento, por así decirlo, que se conoce como híjole, eso va a espantar. La Eucaristía es una palabra griega que significa pues una acción de gracias, una buena acción de gracias, una comunión. Es un término que se usa en el catolicismo, pero el término en griego ahí está, eucaristos. Entonces una acción de gracias, una comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, ¿cuándo sucede esa comunión? Cuando la iglesia se reúne a recordar específicamente la muerte del Señor Jesús. La muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Recordar su amor. Jesús tiene una comunión con su iglesia y pues agarramos el pan, se agarran las copitas de jugo de uva y oramos y bendecimos. Señor, bendice este pan, bendice este jugo, y se comparte. Y los que son cristianos, los que son discípulos, participan de ese pan. Y ve lo que dice el apóstol Pablo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, en ese momento, ¿no estamos teniendo comunión con Cristo, con su sangre y con su cuerpo? ¿O no lo estamos teniendo? ¿Ustedes qué creen? Sí estamos teniendo comunión. En ese momento, estamos recordando ese momento crucial, perdón por la repetición, de hace casi 2000 años, cuando el cuerpo de Cristo fue partido y fue torturado y crucificado, y su sangre se derramó por causa de nosotros. Y en ese momento tenemos unidad con Dios. Acaba de decir Pablo en el versículo anterior. Vamos a razonar un poco, hermanos. Vamos a razonar y vamos a pensar. Cuando partimos el pan, cuando bebemos la copa, tenemos comunión con Cristo. Todos lo sabemos. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Cuando participamos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne.
Los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. Mira Israel, según la carne, los sacerdotes, cuando recibían las ofrendas, mataban a los corderitos. El ejemplo que dimos de Pablo allá en el capítulo 9, los derechos del apóstol, haciendo referencia a los sacerdotes, ¿no son participantes del altar? Son participantes del altar. ¿Qué digo pues? Versículo 19, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Volvemos al mismo razonamiento del capítulo 8. ¿Sí estamos entendiendo que aquí ya se cerró el paréntesis? Entendemos que aquí el paréntesis de los subtemas que habló Pablo ya se cerró y retoma el asunto del capítulo 8. Y vuelve al mismo razonamiento. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Los corintios, ¿qué decían? Mira, el muñequito del ídolo y el pan. Y bueno, estamos en el templo el templo de Acera, de Astarte, el templo de Baal o el de Júpiter, de quien tú quieras. Y aquí estamos comiendo, total, un ídolo nada es. Y dice el apóstol Pablo, te estoy enseñando que el ídolo es algo, el ídolo no es nada. Pero ve lo que dice el texto. O que sea algo lo que sacrifican los ídolos. 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican realmente? A los demonios. A los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes. ¿De quién? De los demonios. El problema no era la comida. El problema era el entorno donde se involucraban. El pan que partimos, la copa, ¿no tenemos comunión con Dios? Si tú recibes algo y sabes con cierta claridad y tienes en tu mente una certeza de que esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué deberías de hacer entonces? Rechazarlo. Aquí Pablo va a un conocimiento más profundo. Tú pensabas que el ídolo nada es, pero sí es algo. No es Dios, ni el muñeco es el demonio, no. Sino que los demonios, agarrándose de la ignorancia de la gente, utilizan los ídolos. ¿Para qué? Para que la gente adore esas cosas y desvíe su búsqueda y su adoración a Dios. Así que cada vez que veas gente rezando, gente haciendo una novena, gente cargando su muñeco de aquí para allá, o llevando en su bicicleta ahí los antorchistas, o gente haciendo su culto y su misa con sus muñecos, ten en cuenta que ahí hay demonios. Ojo con esto, porque si tienes un pariente católico, debes de orar mucho por él. ¿Por qué crees que cuando le hablas a tu pariente católico de la fe, no quiere saber nada de la fe y es católico de hueso colorado o es mariano de los más fieles? ¿Por qué crees? Porque está súper ministrado. ¿Por quién? Por los demonios. Los demonios le dicen, esto no es un ídolo, no, esto es un santo que vivió bien, que es un ejemplo para nosotros. No lo veneramos, no lo reverenciamos. No es Chacmol, ni Cuculcán, ni Baal, ni Astoret. No, es San Martincito de Porres, la Virgencita María y lo que tú quieras. Y por eso no es un ídolo. La Biblia dice, no te harás imagen. No importa si es San Martín o si es el Chacmol. No importa si es la Virgen María o si es de Juan Diego. No importa. El mandamiento es uno, no te hagas imagen. ¿Por qué? Porque al final, al rendirle culto y tu respeto y tu reverencia y todo lo que tú quieras, ¿a quién se lo estás dando? A los demonios. Pablo dice, prácticamente cuando tú participas de esto, hermano, estás participando y te estás haciendo uno con quienes. Así como te haces uno con el Señor en la Santa Cena, así te haces uno con los demonios. Y Pablo, ¿a quién está hablando? A la iglesia. ¿Cómo va a ser posible que la iglesia sea uno con los demonios? Entonces uno puede llegar a la conclusión, entonces es pecado comerlo. Sí, y vamos a seguir leyendo, porque la mente de Pablo es muy profunda. Ve lo que dice el texto ahí. Antes, repito, el 20, os digo que los que gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Cuál es la mesa de los demonios? Una reunión de Santa Cena, estás en una iglesia, en una congregación con hermanos participando de la Santa Comunión. Pero ¿dónde está la mesa de los demonios?
¿Sabes dónde está la mesa de los demonios? Allá en la fiestecita mundana. ¿Sabes dónde está la mesa de los demonios? Ahí con tu pariente bien católico que te dice, mire hija, te da la comida que le puse en el altar y tú te lo comes. ¿Sabes dónde está la mesa de los demonios? ¿Dónde está la mesa de los demonios? Pues en la... ¿Por qué se hace la feria que se hace aquí en el pueblo? ¿No la fiesta del Santo Patrono? ¿O no lo es? Bueno, quizás, vamos a hablar de la conciencia, quizás si es días de fiesta del Santo Patrono, nadie se escandalizaría si te compras unas papas fritas aquí en el parque, donde es un cruce general, y la fiesta no se hace en el parque, ahora se hace en la cancha que está allá atrás. Pero ¿no sería tropiezo para alguno que te vean ahí metido en la feria comprando tus papas fritas? Y según tú, en tu mente, ¿no estás participando de esas cosas malas? ¿Estás participando de la mesa de los demonios? Entonces, hermano, ¿cómo aplica entonces que si se come no es pecado porque lo habías dicho? ¿Cómo aplica? Aquí lo dice el apóstol Pablo con claridad. La mesa del Señor y la mesa de los demonios. Ojo, hago la pregunta. ¿Todo mukbil pollo pasa por la mesa de los demonios? ¿Todo mukbil pollo pasa por la mesa de los demonios? ¿Por la mesa del abuelito, del fallecido, del tío fallecido, de la tía fallecida? Se hacen por la tradición. Somos participantes de la tradición. Ve lo que dice el apóstol Pablo referente a esto. Repito el versículo porque me interesa que quede enfatizado. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Para quién es esta palabra? ¿Ustedes se creen fuertes espiritualmente? ¿Ustedes se creen que están firmes y están viendo si no caen? ¿Ustedes son los que tienen conocimiento? ¿A poco resulta que ustedes son más fuertes que Cristo? ¿Cómo lo ven? ¿Somos más fuertes que Cristo? No, sí lo puedo hacer, total. Yo tengo conocimiento, tengo experiencia. ¿Es más fuerte que Cristo? Es lo mismo con el amor. Cuando Dios manda una disciplina, y no, ¿cómo vamos a disciplinar? No puede ser, hay que amar a la persona, hay que perdonarla, hay que apapacharla, vamos a convivir con ella en su casa, en su fiesta, que venga a mi casa a comer. Oye, pero está en disciplina, es bíblico. Con el tal no comas. No, ahora resulta que tú eres más amoroso que Dios. Es lo mismo. Escúchalo bien, y es desobediencia, y es rebeldía, y es herejía, es reinterpretar la Escritura. Y está mal. Y está mal. Es reinterpretar la Escritura. Somos más amorosos que Dios, ahora somos más fuertes que Él. Versículo 23. Aquí viene el texto muy conocido que se dice 2 veces. Se acabó el tiempo. Todo me es lícito. Todo es lícito, no todo es lícito. Sí, todo es lícito. Todo es permitido. Pero no todo me conviene. Entonces como todo es lícito, pues vamos a meternos un pericazo, ¿no? Como todo es lícito, pues vámonos al antro, vámonos al centro nocturno. Pues todo es lícito, no es pecado. Mi cuerpo está ahí viendo a las muchachas, pero mi alma está aquí en la reunión. O sea, son tonterías. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Aprendan esto, jóvenes. ¿Quieres probar muchas cosas que el diablo te da? A Eva no le convenía probar ese fruto prohibido, sí le convenía. No le convenía y lo hizo. Así los jóvenes aprendan que hay muchas cosas que Dios quiere evitar que pruebes, que te van a hacer daño, y tú puedes insistir en probarlas. Pero todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me ayuda. 24. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. El asunto de los ídolos, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a evitar hacerlo? ¿Se trata de mí o se trata de quién? De los demás. Se trata de los demás. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Hermano, pues acabas de decir que no se debe de comer, y puede ser que esa carne venga de la corrida. Pero ojo, Pablo está diciendo, no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La carne de la carnicería, ¿por qué mes ha pasado? La harina de la panadería, ¿por qué mes ha pasado?
O sea que la carne, escucha bien, la carne en el templo pagano y tú comiéndolo allí es tan pecaminoso como comiendo carne que no sea de un templo pagano, allá en el Pollo Feliz, y alguien por ahí tiene tropiezo de que no se debe comer carne los viernes porque viene de un contexto católico, y tú dices, pues no importa, total. Y tanto es pecado lo uno como lo otro. Uno por motivos de conciencia y el otro, ¿por qué? Porque está participando en la mesa de los ídolos. Entonces, cuando Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería, cómelo. Pero ¿cuál es la instrucción? No preguntes. De casualidad, esta carnita es de la corrida. Esta carnita, oye mamita, esta comida que me estás dando está malito, ¿pasó por el altar de papá? No preguntes. Me acuerdo que hace muchos años un compañero, allá muchísimos años, el alemán, sabía que uno era cristiano y yo me abstenía de comer cosas. Y en una ocasión, creo que ya unos días después, me llevó no se van a espantar, me llevó un movipollo y me lo comí, pero ya había pasado las fechas. Y me dice, esa mesa estaba en el altar de mi abuela, dice, ya pecaste. Dice, sí. Ah, ya pequé, le digo, sí, ya pecaste porque estaba en el altar. Pues yo no sabía que estaba en el altar. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera yo comido, le digo. ¿Sí? Ahora lo que sale a la luz es que tú quieres hacerme daño. Eso sí sale a la luz. Tú quieres hacerme daño. Tú quieres que yo me condene por algo que no me voy a condenar, le digo. Porque ya pecaste. Porque el asunto ¿cuál es? No preguntes. No preguntes. Así que no caigamos en legalismos de decir, no se debe comer tal rosca, hay que comerlo en diciembre o en febrero o en mayo o en abril. ¿Por qué lo tienes que comer en esa fecha? Pues lamentablemente es muy difícil encontrar ciertas cosas, otras fechas. Bendito Dios, mi suegra hace mukbipollo, pues cada mes creo, ¿verdad? Cada mes, cada 2 semanas. No es que para ella sea siempre Día de Muertos, porque ella no es católica. Sí. O que adora la muerte tampoco, ¿no? Que me escuche mi suegra. Sino que ella lo vende siempre, es su producto. Ahora bien, ¿cómo es mi conciencia? De todo lo que se vende en la carnicería, cómelo sin preguntar. Te da una rosca envinada. No te vas a emborrachar por comerte una rosca entera envinada, pero tiene piquete. Me da 2, por favor. No, sino que dirías, ¿qué dirías? Pon tú que salgas de un contexto de mucha bebida. ¿Qué dirías? Señor, soy un gran pecador, perdóname. Te sentó en el poste y tú no sabes de qué está hecho. Unos frijoles charros. Y como tienes paladar de alguien que ha pasado por la cantina, este tiene cervecita, ¿verdad? Porque hay frijoles charros que se le echa cerveza. Entonces, ¿en dónde está tu corazón? Tu corazón dice, ¡ay, qué padre! Tú eres testigo de Dios, yo no quería, pero hoy me tocó la de buenas, porque te tocó placer a tu carne. O diga, Señor, pues tú sabes que eso yo no lo he buscado, Señor, y no pasa nada, porque que aprendas a tener libertad en tu conciencia, que no te dé Satanás a tole con el dedo y te andes condenado por cosas que no debes de condenarte, y menos si tú no lo sabías. Menos si tú no lo sabías. Como nos han hecho por acá hay veces. Perdón por el ejemplo que voy a dar. Hermano, ven a comer esto. Parece stick de venado, parece pollo entomatado, parece... Y ni en cuenta, lo comes, como que tiene mucho hueso, pero lo comes, te lo tragas. Y luego, ¿sabes que comiste iguano, hermano? ¿Qué pasa si nunca nos dices que comimos iguano? Estuvo delicioso, y aún después de saber comido iguano, sigue estando delicioso, pero como uno es medio especial, medio fanfarrón, ay, comí iguano. No, ni te lo hubieran dicho. Entonces, es algo similar, pero en cuestiones de conciencia. ¿Sí? Es cuestiones de conciencia. Si veo que mi hermano me está viendo o sabe que me dan, pues hay que tener cuidado de no caer en el legalismo y de no caer en esclavitud o adorar a los ídolos, o no caer ahí en tropezar a los demás hermanos. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Si de veras amamos a Dios y amamos a los demás. Versículo 8,
Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver lo de la carnicería con que del Señor es la tierra y su plenitud? Bueno, pues ese pedazo de carne que está ahí colgando, esa vaquita, ¿de quién era? ¿De quién era esa vaca? Pues de Dios. O el diablo tiene su granja. ¿Sí? Carnicería Satanás, la mejor carne de Yucatán. Del Señor es la tierra y su plenitud. Que lo que la gente haga con los pollos, con las vacas, con los borregos, con el becerro, es pecado y problema de la gente. Porque del Señor son todas las cosas. Amén. Son todas las cosas. Dice el versículo ahí 27, si algún incrédulo, ojo, aquí viene una parte interesante, te invita y quieres ir, ¿está tu voluntad de por medio o no está tu voluntad? Tú quieres ir. ¿Por qué quieres ir con un incrédulo? Y quieres ir de todo lo que se te ponga delante. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Y si te pone morcilla? ¿Y si te pone una rosca de Reyes ahí un 20, ni la fecha me sé cuándo se celebra eso? Si te pone un movipollo, así un pip se dice, ¿no? Y te pone un pip. ¿Qué crees que va a pasar si le dices, no, gracias? No, gracias. Oye, pero lo hice especialmente para ti. ¿Qué crees que va a pasar si le dices, no, gracias? ¿Qué crees que va a pasar? Porque tú tienes conocimiento de que está mal. Aquí es al revés. Aquí no lo estás comiendo porque tienes conocimiento. Aquí Pablo te está diciendo, cómelo. ¿Cómo? ¿No se está contradiciendo el apóstol? ¿Se está contradiciendo el apóstol? ¿Se está contradiciendo el apóstol? ¿De qué está hablando el apóstol? De las diferentes vertientes que puede tener tu conciencia. De muchas vertientes que puedes comer sin pecar y de muchas vertientes que no comes y también sin pecar. De muchas vertientes de malas decisiones que puedes comer y pecar contra Dios y tu prójimo, y también de muchas vertientes que te abstienes de comer y te estás sujetando a un legalismo de hombres. ¿Está claro lo que dice el apóstol Pablo? ¿Por qué es el apóstol Pablo? Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede, dice. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede. O vamos a tentar al Señor. Ahora vamos a leer el versículo 24 en adelante. Ninguno busque su propio beneficio, sino ¿de quién? Del otro. Y eso incluye al que te invita a comer. De todo lo que se vende en la carnicería, cómelo sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo te invita y quieres ir, todo lo que se te ponga delante, cómelo sin preguntar nada por motivos de conciencia. Parece una contradicción, pero no lo es. Lo que el apóstol está enseñándonos es que tienes que aprender a conducirte con libertad de conciencia. Si yo me pongo a preguntar si es de los ídolos, pues ya la regué. Pero si no pregunto nada y me lo como, no pasa nada. Pues es un incrédulo, ¿sí o no? Si yo digo, es que hoy es 31 de agosto, hoy es esta fecha, te estás perjudicando tú solo. Y lo que no procede de fe, dice Romanos 14, es que es pecado. Punto que digas, no voy a comer porque no debo de día. Pero no estás plenamente convencido en lo que hace o en lo que come, como dice Pablo en Romanos 14. Y lo haces, pecas también. ¿Y aquí contra quién pecaste? No pecaste contra tu prójimo porque comiste su comida. ¿Pecaste contra quién? Pecaste contra ti mismo. Pecaste contra tu propia conciencia. No eres fiel en tus convicciones. Eres variante. Eres fluctuante. No tienes definido la verdad. Y de eso se trata esta vida cristiana, hermanos. Tener bien definida la verdad. Versículo 28. Mas si alguien te dijere, ahí en donde estás invitado, alguien te diga, esto fue sacrificado a los ídolos. Aquí es diferente. Aquí ya salió a la luz que el conocimiento. Ya se reveló de que esto sí, y no cabe duda, pasó por los ídolos. Fue ofrenda a los ídolos. Te dice, no lo comas. ¿Por causa de qué? Para que no peques, dice ya. No para que tú no peques,
sino por causa del que lo declaró. El que lo declaró. ¿Qué tiene que ver el que lo declaró? Sino por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vuelvo a recalcar. 29. La conciencia. ¡Ay, mi conciencia! No voy a pecar contra Dios. No, se supone que tú ya debes de crecer en ese aspecto. La conciencia, digo, coma, no la tuya, coma, sino la del otro, punto, y seguido. Pues, ¿por qué se me ha de juzgar mi libertad? ¿Por la conciencia del otro? ¿Se entiende? Si voy a un lugar y me invitan de gente que no conoce a Cristo, que adora ídolos, yo me siento y me sirven comida, lo como y no pregunto. Pero si de repente me dicen, esto pasó por el altar del Día de Muertos o de lo que tú quieras, entonces no lo vas a comer, no lo puedo comer. ¿Por qué? Es que ya me dijeron que pasó por allá y yo soy cristiano y no puedo hacerlo. Ahora bien, ¿es porque tú no quieres pecar contra Dios? No, sino por causa del que lo dijo. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué a mí se me va a juzgar si yo tengo libertad en Cristo? ¿Tengo libertad en Cristo o no tengo libertad en Cristo? Tengo libertad de comerlo, pero no lo voy a hacer por amor a esa persona que lo decretó. Porque si yo me como esa comida después que me dijeron que es sacrificado a los ídolos, luego va a resultar que no quiere buscar a Dios, porque va a decir que el apóstol Pablo también es como los nuestros, ¿sí o no? Que participa de nuestros ritos. Y Pablo, ¿a qué no quiere poner estorbo? Pablo quiere ser copartícipe de qué? Quiere que todos vengan del evangelio. Y si eso le pone estorbo al evangelio, Pablo no lo va a comer. Porque ya lo dijiste. ¿Se entiende? Y entonces vemos que no se puede juzgar nuestra libertad. ¿O se puede juzgar? ¿Se puede juzgar nuestra libertad? No se puede juzgar. Ahora, no vayan a ser como dice Judas. No vayan a pensar que la libertad es para que tengamos un libertinaje. No conviertan en libertinaje la gracia de Dios. No tenemos libertad para convertir en libertinaje. Tengamos cuidado, tengamos precaución. Versículo 29 a la mitad. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pues si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que di gracias? Si pues comes o bebes o haces otra cosa, que se incluye no comerlo, no beberlo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No se le tropiezo, mira, judíos, gentiles, iglesia de Dios. ¿Cómo puede ser un tropiezo para judíos? Que me vean comiendo los sacrificados de los ídolos, ¿sí o no? O que me sirvan algo de la Pascua y como tengo libertad en Cristo, yo no lo voy a comer. ¿Sí o no? No, lo voy a comer para no tropezar con tal de ganar alguno. A los gentiles, que me inviten de sus comidas sin preguntar, para no herirles su conciencia y que yo pueda llegar a ellos y mostrarles a Cristo. La iglesia de Dios, si mi hermano me ve comer y él se tropieza porque piensa que no es correcto comer, no voy a comer carne jamás. ¿De qué estamos hablando aquí? De conocimiento, de amor, de una claridad de la mente de por qué hacemos las cosas, una claridad de conducta y comportamiento, de mucha libertad. Como también yo en todas las cosas agrado a quienes, dice ya, a todos, no procurando mi propio beneficio. Tengo hambre, ¿sí? He sacrificado a los ídolos, pero como tengo hambre y quiero un beneficio para mí, aunque ya me dijeron que sacrificar a los ídolos, lo voy a comer. Tengo hambre. Y me dicen, no sé, los gentiles, los judíos, me dicen, te invitamos a comer de la Pascua, porque si no comes de la Pascua, tú no eres cristiano. Hay que bautizarse y hay que guardar la ley. Pues bueno, no pasa nada, como de la Pascua, porque tengo hambre. ¿Pero es correcto? ¿Es correcto hacer eso? No es correcto. Someterse a la ley por causa de los hombres. Y así muchas cosas. Como yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Dice Pablo. Para que sean salvos. Luego resulta que hay iglesias que les dicen a sus congregantes,
No saludes a tu abuelita mundana católica. No hables con tu tío que es católico. No hables con este que es brujo o la bruja. Aléjate de ellos. Y me invitó mi papá a su cumpleaños, pero mi papá es brujo, hechicero. ¿Y va a hacer un hechizo ahí? ¿Va a hacer un hechizo ahí en medio del cumpleaños? No, pastel, normal, familia. Ah, bueno. No vayas porque eres hijo de Dios. ¿Qué creen ustedes? La boda del compadre. La boda de la comadre. Si tú vas a una boda y la boda está tranquila, la boda está tranquila. ¿Qué sería una boda tranquila? Unos 15 años tranquilos. ¿Qué serían? Pues usualmente esas fiestas están tranquilas cuando empiezan, pero todos están como changos cuando terminan, ¿sí o no? Porque están emborrachados y están todos prendidos por el alcohol y bailando. Tú podrías tener sabiduría de cómo poder ir y cómo poder abstenerte. Cómo poder llegar y cómo retirarte a tiempo. O cómo poder de plano abstenerte si tienes la salida. Voy a viajar, discúlpame, no voy a poder. Está enfermo, Dios te dio la salida. Tienes que ver muy bien cómo. Y ojo, no buscando tu propio beneficio. No, yo lo voy a hacer porque yo quiero estar allí. Yo quiero convivir con él. Aunque estén mal, yo lo quiero hacer. No buscando tu propio beneficio. El objetivo de Pablo, ¿cuál era? Hacer salvos a muchos. Hacer salvos a muchos. Terminamos con esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Tuvimos un panorama un poquito más amplio. 1 Corintios 8, 9 y 10. Que Dios nos ayude a poder guiar nuestras vidas como a Dios le agrada. Que Dios nos ayude a poder impulsar el Evangelio de Cristo. Que Dios nos ayude a tener una lucidez en cuanto a la verdad, a la conciencia y lo que Dios quiere. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder analizar los textos de tu palabra. Padre, hemos comprendido, Dios, que los corintios habían tomado a la ligera esa libertad que habían tenido en Cristo y habían cedido a sus deseos y sus pasiones. Ponían de pretexto que tenían mucho conocimiento, sin importar a cuántos hermanos afectaran. Su conocimiento estaba limitado porque el apóstol los reprende y los exhorta y les dice que todo lo que ellos hacen realmente están retornando a tener comunión con los demonios. Y no debe ser así, porque no era para ganar almas, no era por el bien. Muchos hoy en día ponen de pretexto que quieren hacer el bien, que quieren ganar almas, pero lo que realmente es convivir con los que hacen el mal, Dios. Quieren estar con los que hacen el mal y participar de sus hechos. Por favor, Señor, guárdanos de no cometer estas faltas y estos errores. Guárdanos, Padre, de no engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a tener una lucidez correcta de la conducta que debemos de tener conforme a tu palabra, Dios. El apóstol Pablo tenía una claridad muy tremenda de cómo actuar en cada suceso, muy distinto cada uno. Pablo experimentó muchos convivios con diferentes clases de personas, de diferentes culturas, porque su amor por el Evangelio lo llevaba a viajar y se topó con diferentes circunstancias. Y él solamente quería una cosa: ganar almas para ti. Oh Padre eterno, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nunca usó como de pretexto ganar almas para satisfacer su carne, sino que estaba dispuesto nunca a agradarse a sí mismo, sino que bien se refiere a agradar a los demás, y con eso se puede predicar tu evangelio y salvar las almas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender estas cosas. Como dice el apóstol Pedro, quizás sean difíciles de entender para nosotros, pero tú nos puedes ayudar, Padre. Danos el corazón correcto. Gracias por todos los presentes, gracias por los que ven la predicación en línea, Padre, que podamos compartir tu palabra y todo lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre eterno, por tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén.